Bueno, eh, hoy nos toca continuar donde dejamos en la clase anterior y vamos a concentrarnos en describir estas cuestiones del comercio internacional multilateral. Es decir, en la clase anterior vimos cómo de alguna manera se justificaba la necesidad de comercio, se postulaba el esquema de las ventajas comparativas. Vimos que había una cierta forma, llamémosle, de cotejo de ideas o de polémica sobre si el comercio debe ser absolutamente abierto o debe tener restricciones, a las que englobamos como proteccionismo. Y vamos a avanzar a partir de ahora en lo que es la Organización del Comercio Internacional. ¿Eh? Para esto existe una institución que es la Organización Mundial del Comercio, creada en 1995, un poco ahí la estamos refiriendo. Tiene su sede en la ciudad de Ginebra, en Suiza. Tiene 3 idiomas oficiales: inglés, francés y español, y hay 153 de los 160 y pico, 170 países. 153 son países miembros de la Organización Mundial de Comercio, entre los cuales Argentina está. Y se organizó o se organiza la Organización Mundial de Comercio justamente a partir de establecer 4 principios que están enunciados ahí, que son que los países deben colaborar para reducir las barreras comerciales. Es decir, la Organización del Comercio busca fomentar, busca aumentar el flujo comercial entre los países. Luego también como principio adopta que todas las barreras comerciales deberán aplicarse en forma no discriminatoria entre países. Hay una cláusula que se llama nación más favorecida, ustedes ahí la pueden ver, y en esa cláusula, digamos, de nación más favorecida, es la que se expone cuando existen barreras comerciales o aplicadas de manera discriminatoria o para beneficiar a un país sobre otro. También, como tercer principio, adopta que cuando un país incremente sus aranceles por arriba de los niveles acordados, debe compensar a sus socios comerciales por el daño económico. Un poco vimos el esquema de aranceles. Aranceles es poner un impuesto, por ejemplo, a la importación. Entonces, un país que pone un impuesto a la importación establece una barrera de protección, que, como vimos en la clase anterior, eso se hace habitualmente para proteger la industria local. este, pero bueno, la Organización Mundial de Comercio establece cuáles son los aranceles, y los acuerdos. Mediante acuerdo establece cuáles son los aranceles que aplican los países, y si aplican por encima de esos niveles los aranceles, deben indemnizar al país, llamémosle vendedor, a la contraparte en la operación. Básicamente, cuando se piensa desde la Organización Internacional del Comercio, se postula que si nosotros permitimos que un país proteja su industria, por ejemplo, y esa industria es ineficiente, en última instancia, la población de ese país va a estar pagando por encima de su costo los productos que compra de esta manera. Es decir, si nuestro país puede producir paraguas vamos a suponer, 500 pesos la unidad, pero podemos comprar paraguas en otro país del mundo, puestos en Argentina, llegan a 400 pesos la unidad. Si nosotros ponemos un arancel a esos paraguas que ingresan a 400 pesos, supóngase de 150 pesos, nosotros estaríamos llevando el valor final del paraguas a 550 pesos, con lo cual el paraguas argentino obtiene una ventaja. El productor de paraguas argentino tiene una ventaja porque vende a 500, pero los consumidores claramente pierden 100 pesos en la negociación, porque podrían comprar paraguas, suponiendo que fueran equiparables, a 400 pesos. Bueno, sobre esta cuestión un poco trabaja la idea del comercio internacional y de bajar las barreras al comercio y de
apostar al libre comercio. Y luego adopta el principio de que todos los conflictos comerciales deben solucionarse mediante consultas y arbitraje. Las consultas y arbitrajes se hacen sobre la sede de la Organización Mundial de Comercio, que está en Ginebra. Bien. También, y sobre la base de esos acuerdos, o esos acuerdos en realidad, se hacen sobre la base de lo que se llaman Acuerdos Generales de Aranceles y Comercio, o GATT, que se organiza en rondas, una muy recordada ronda Uruguay del Acuerdo General de Aranceles y Comercio, que ya finalizó en este momento, desde el año 2001, desde noviembre de 2001, ahí lo tenemos, desde noviembre de 2001 se encuentra la ronda de Doha. Comenzó en esa época una reunión que tenía como objeto el planteo de los países en desarrollo, está puesto aquí abajo, los países en desarrollo, los países, digamos, como el nuestro, que están en una posición desventajosa con respecto a los países desarrollados, plantearon y trataron de obtener un acceso libre para sus producciones agrícolas a los mercados centrales, a los países centrales. Esto quiere decir que los países productores agrícolas, de alimentos básicamente, se organizaron para solicitar que los países centrales levanten medidas restrictivas al comercio en términos de que impedían el acceso a esos países para obviamente exportar desde nuestros países a los países centrales y obtener divisas en contraparte. Bueno, la ronda Doha está prácticamente congelada, las negociaciones hasta ahora llevan 19 años, 20 años han fracasado y se considera que han fracasado definitivamente, digamos que esas cuestiones no han prosperado. De hecho, hoy en el mundo, ustedes pueden leer los diarios, estamos ante lo que sería una virtual guerra comercial entre, en este caso, Estados Unidos y China. Casualmente hoy estaba leyendo que Estados Unidos ha sancionado, digamos, castigos a una empresa Huawei que hace electrónica y básicamente celulares, la pueden conocer porque hay algunas marcas en Argentina, y en represalia China ha sancionado creo que a Google o a Apple, a la de computadoras, a la manzanita. Así que estamos eventualmente en un mundo que está levantando sus barreras y eventualmente ingresando en lo que se llama una guerra comercial, ¿eh? Haciendo crujir toda la teoría de las ventajas comparativas. Bien. Nosotros vamos a trabajar a este nivel, en esta clase, en este curso, en describir a continuación las relaciones económicas que hay entre países y en todos los casos vamos a considerar transacciones económicas entre residentes de un país y residentes del resto del mundo. Las transacciones se efectúan entre residentes, o sea que si bien vamos a decir, por una cuestión, una muletilla, Argentina exporta, siempre los que exportan vamos a pensar, cuando lo razonamos, que son residentes argentinos que exportan a residentes en otros países. Aunque en definitiva el exportador sea el propio Estado, el propio gobierno, siempre es un residente argentino. No es que exporta la Argentina ni que exporta el gobierno. Vamos a ver cómo es esa mecánica. O sea, el dueño del trigo que se vende a Europa es una persona residente en nuestro país, que tiene determinado tipo de autorizaciones para el comercio exterior, y es en definitiva quien cobra esas divisas por esa exportación y es responsable por el despacho de esos productos en el mecanismo que te he acordado hacia el exterior. Y una segunda cuestión que vamos a considerar a los efectos de todos los análisis que hagamos es que en todas las transacciones en las que implique el trasvasamiento de fronteras, es decir, intervengan residentes de dos países distintos, hay un movimiento, un ingreso o egreso de divisas, entendiendo a las divisas como las monedas de aceptación internacional. La divisa que usamos
por excelencia es el dólar, pero existen otras divisas que sirven como referencia, el euro, el yuan, son divisas que tenemos como referencia y divisas incluso con nuestros socios comerciales. El principal socio comercial de Argentina hoy es Brasil. Así que los países están marchando hacia el comercio bilateral, canalizarlo por intercambio de sus propias divisas, para salir un poco de la dependencia con el dólar. Todavía no se ha logrado, pero son ideas que avanzan, digamos. Así que esos dos principios van a ser los que van a imperar, digamos, para el análisis de nuestra clase de hoy. Que en todos los casos las transacciones son entre residentes y que en todos los casos esas transacciones van a implicar un ingreso o una salida de divisas. Bien, vamos a enumerar, ahí ustedes la tienen con verde, yo he puesto 4 tipos de relaciones que pueden haber entre países. La primera y la más común son las relaciones comerciales. Esto se trata de bienes que ustedes saben que cuando los bienes, si tenemos el país considerado, estamos situados en el país considerado, por ejemplo Argentina, una exportación para Argentina es cuando salen bienes, cualquier tipo de bienes sale y atraviesa la frontera de nuestro país, y una importación es cuando ingresan a nuestro país bienes producidos en otros países. Esto se define, el tema de las exportaciones, importaciones, el comercio, en lo que se llama el Código Aduanero, que es la normativa que se aplica en el comercio internacional cuando interviene Argentina. Nuestro Código Aduanero es lo que define en última instancia qué es y qué no es una exportación, qué es y qué no es una importación, y cuáles son los requisitos, condiciones que deben cubrirse a los efectos de operar en comercio exterior. Bien, un segundo tipo de relaciones que vamos a analizar son las relaciones de intercambio de servicios reales. Servicios reales. ¿Qué son los servicios reales? Bueno, el transporte, cuando hablamos de servicio de transporte, puede ser la carga, por ejemplo, el trigo que decimos que va a Europa, sale por el puerto de Rosario. Paralelamente, aclaro, estamos perdiendo muchísimas divisas de exportación por la bajante pronunciada que hay en el río Paraná, lo que hace que los barcos no puedan salir con toda su carga completa porque no tienen profundidad, o sea, el río no tiene la profundidad suficiente para soportar el buque con la carga completa, pero ese transporte que sale de Rosario, hace varios puertos en el camino y llega, por ejemplo, al puerto, no sé, de Ámsterdam o Rotterdam en Holanda, tiene un costo. Entonces, cuando hablamos de intercambio de servicio entre países, es que, por ejemplo, nosotros podemos exportar, pero el- el costo del transporte el transporte es prestado, por ejemplo, por un buque de bandera liberiana. Entonces, si la empresa está radicada o de cualquier otra bandera que no sea argentina. Entonces, eso significa que ese buque va a cobrar, de acuerdo a las condiciones de la operación que se haga, va a ingresar o va a ser una salida de divisas de nuestro país. Al contrario sentido, cuando se presta un servicio de transporte por residentes argentinos, es un ingreso de divisas a nuestro país. Lo mismo pasa con los seguros, obviamente toda carga transportada, cualquier tipo de seguro que se contrate es un servicio y se considera el lugar de cobro de esa prestación a los efectos de ver desde el punto de vista del país si es un ingreso o un egreso de divisas. Cuando un residente argentino, por ejemplo, una compañía aseguradora argentina, asegura una transacción o una vida, salud
de cualquier residente extranjero, significa un ingreso de divisas para Argentina. Cuando un argentino toma un seguro en el exterior de cualquier característica, significa un egreso de divisas. Viajes es lo mismo, o sea, una aerolínea que cobra el boleto para ir al Caribe, cuando un argentino contrata una aerolínea extranjera, está generando una salida de divisas. Cuando un extranjero contrata a una aerolínea nacional, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas o Austral, está efectuando un ingreso de divisas a nuestro país. El turismo lo mismo. El turismo receptivo, es decir, el turismo, por ejemplo, la gente que viene, los japoneses que vienen a aprender a bailar tango a Buenos Aires, traen divisas, y eso significa, cuando las gastan aquí, un ingreso de divisas, y cuando un argentino va al exterior a comprar tecnología a Miami, significa una salida de divisas. Bueno, todo este intercambio de servicios reales obviamente se va a registrar, o sea, es considerada una de las del tipo de transacción internacional que interviene y significa movimiento de divisas. Una tercera cuestión que debemos considerar, un tercer tipo de transacciones de nivel internacional, ahí está enumerado con el número 3, es los ingresos netos por rentas y remuneraciones al trabajo y transferencias. Bueno, aquí las remuneraciones al trabajo y transferencias, podemos decir, hay enunciado intereses, utilidades, salarios y otro tipo de transferencias que básicamente tienen que ver con ONG o subsidios, por ejemplo, las transferencias que vienen por cuestiones humanitarias, una catástrofe que ha tenido el país, por ejemplo, un sismo, recibe dinero del resto del mundo, divisas del resto del mundo para atención de ese problema, y eso significa un ingreso de divisas, y si algún residente argentino o el gobierno argentino, eh, digamos, otorga un subsidio para atender algún tipo de catástrofe en el exterior, significa una salida de divisas. La cuestión de interés es bueno a tener en cuenta que en este tipo de transacciones van los intereses de la deuda. Nosotros, ustedes saben que uno de los problemas, de hecho, hoy a estas horas está venciendo, o perdón, mañana 22 creo que vence a esta hora, está venciendo el plazo para saber si estamos o no en default. El default no es otra cosa que la imposibilidad de atender las obligaciones externas. Cuando se habla de default externo es eso, las obligaciones externas, la deuda externa que ha contraído el país en periodos anteriores. Entonces, cuando un país no puede pagar los compromisos que ha tomado en sus títulos emitidos, en los créditos que ha tomado anteriormente, significa default. Bueno, ahí los intereses que se pagan en concepto de las deudas contraídas son una salida de divisas, y obviamente los intereses que se cobran por créditos que anteriormente residentes argentinos han otorgado a extranjeros son un ingreso de divisas. ¿Mm? En términos de salarios, podemos decir que cuando un residente argentino trabaja para el exterior e ingresa divisas, digamos, hace un trabajo para el exterior y cobra ese salario, es un ingreso de divisas. Cuando un extranjero hace un trabajo para un residente argentino y el residente argentino le paga, es una salida de divisas. Por ejemplo, hoy es bastante común ver que fundamentalmente las personas que se dedican a la informática son contratadas en el exterior para resolver cuestiones que tienen que ver con programación o con software, desarrollos informáticos, que residentes argentinos ubicados en su casa, conozco algunos que les ha ido muy bien, venden a empresas extranjeras, y bueno, cuando la empresa extranjera le genera el pago, lo hace en divisas, y eso significa un ingreso de divisas al país.
Cuando, al revés, cuando algún argentino contrata a un extranjero para que haga cualquier cosa, el pago que efectúa en concepto de salario es una salida de divisas. El término utilidades no es otra cosa que el reflejo de la utilidad o renta es la retribución de capital, ¿no es cierto? Es decir, supóngase que, no sé, McDonald's tiene una operatoria anual, al cierre del año hace sus cuentas, vio que ganó determinada cantidad de pesos, los cambió por dólares, concurrió al mercado a comprar los dólares y luego los gira al exterior. Eso se llama una remisión de utilidades, es una salida de divisas de nuestro país. Y, por ejemplo, empresas argentinas que tienen filiales en el exterior o que operan en el exterior, cuando hacen la misma cuenta, pero al revés, esta vez la hacen afuera y nacionalizan, traen esas utilidades al país, significa un ingreso de divisas para nuestro país. Bien, creo que cubrí todas las posibilidades ahí. Así que vamos a ir al último esquema que tenemos, que es el movimiento de capitales, y que está relacionado con el punto 3. El movimiento de capitales, bueno, hay tres tipos de capitales, o podemos clasificar los capitales en tres tipos. Son capitales de riesgo, capitales de préstamo y capitales compensatorios. Voy a desarrollar capitales compensatorios, que son los menos en este movimiento de capitales. Son aquellos, por ejemplo, en este momento, Argentina, por ser socia del Fondo Monetario Internacional, está cobrando una cuota de capital compensatorio, que es como una suerte de que el Fondo Monetario de vez en cuando distribuye, por decirlo de alguna manera, ganancias, y lo hace entre sus países miembros, y esa distribución está relacionada con la cuota que cada país paga al fondo, por ser socio del fondo. Entonces, Argentina tiene una cuota que está relacionada con la compra de acciones que tiene, digamos, de ese fondo, del Fondo Monetario Internacional. No es tan así, pero permítanme que lo hagamos con esta comparación. Y cuando el fondo distribuye esos capitales, ingresan a nuestro país como capital compensatorio. Pero vamos a concentrarnos en las otras dos formas, que son económicamente las más significativas para, para analizar, para entender este funcionamiento de relaciones económicas internacionales. Decimos capitales de riesgo y capitales de préstamo. Los capitales de riesgo son ingresos o salidas de divisas que vienen justificadas en el inicio de alguna operación o transacción que implica riesgo empresario, por decirlo, por eso se llama capital de riesgo. Por ejemplo, si un residente extranjero decide, para no complicarlo mucho, hacer una inversión en Argentina, por ejemplo, poner un hotel de alta calidad en la cordillera, en la zona de Bariloche, y para eso tiene que construir, hacer la edificación, la construcción civil del hotel, tiene que equiparlo, por supuesto, tiene que realizar las autorizaciones correspondientes, tiene que comprar el terreno. Todas esas erogaciones que el inversor extranjero hace en nuestro país son divisas que ingresan a nuestro país y se reflejan como ingreso de capitales de riesgo. ¿eh? De la misma manera, cualquier extranjero que quiera invertir en nuestro país, poniendo una fábrica, digamos, asumiendo una cuestión empresarial, es un capital de riesgo, y significa un ingreso cuando trae las divisas necesarias para hacer esa inversión, ya sea para comprar o construir o equipar. Y ese ingreso de capitales de riesgo es lo que luego genera en el punto 3 que vimos anteriormente aquí, la remisión de utilidades. Cuando ese hotel opera durante un año y gana dinero y luego lo cambia por dólares y lo remite afuera, aquel ingreso de capitales de riesgo que se dio al principio con la inversión,
cuando genera la rentabilidad de la explotación, significa una salida de divisas, pero esta vez en concepto de utilidades, ¿eh? En el bloque 3, utilidades. En contrario sentido, digo, cuando un argentino decide llevar divisas que tiene en nuestro país a invertir en otro país, por ejemplo, hacemos un edificio para alquilar departamentos en Miami, eh, eso significa para la Argentina una salida de divisas que luego puede generar, cuando se alquilen esos departamentos en última instancia, un ingreso de divisas en concepto de utilidades. Los capitales de préstamo, bueno, en contrario sentido, son cuando algún residente argentino pide un préstamo o algún residente argentino otorga un préstamo. Hoy, pedir un préstamo tiene un mecanismo un poco más complejo que ir al banco o ir a un amigo y pedirle plata, pero no es en el fondo demasiado distinto. Podemos diferenciar ya sea que lo haga el gobierno o que lo hagan particulares. Cuando pedimos un préstamo al exterior y lo hace el gobierno, forma parte el stock de todos los préstamos que ha pedido el gobierno, se llama deuda pública, deuda externa pública, y deuda externa pública, y cuando quien ha pedido el préstamo es una empresa privada, forma parte de la deuda que tiene el país, pero de capitales privados. Cuando se pide el préstamo, las empresas, por ejemplo, los hacen con los ADR, o sea, lo hacen emitiendo obligaciones negociables generalmente, o acciones, partes de su capital que sacan al mercado de capitales, y luego el mercado de capitales, en caso de aceptar las condiciones que se proponen ahí, por ejemplo, una obligación negociable, no es otra cosa que una promesa de devolución del préstamo que se está tomando. Cuando se saca la obligación negociable, si se publica la obligación negociable, en este caso, para publicar una obligación negociable, las empresas tienen que concurrir por la Comisión Nacional de Valores y luego concurrir a un agente, a una bolsa, en la cual un agente colocador les va a hacer el servicio de colocación. Habitualmente la Comisión Nacional de Valores evalúa dos cuestiones. Primero evalúa lo que se llama el mutuo, las condiciones del contrato, evalúa también las condiciones de la empresa desde el punto de vista de su patrimonio, de su capacidad de repago y del proyecto que presenta para lo cual pide ese préstamo, en el caso de las empresas. Y una vez que ese trámite que se llama la aprobación de la operatoria está listo, se le da ofertabilidad, es decir, puede salir al mercado, y es el mercado de capitales quien, a partir de los análisis de riesgo y los especialistas en bolsa y todo el sistema financiero, deciden o no invertir en los papeles que ha presentado esa empresa. Obviamente, cuando esa presentación es en el exterior, los papeles son en dólares, y bueno, las empresas toman deudas en dólares. Así es como, por ejemplo, hoy, quienes escucharon hablar del contado con liqui, o de operaciones de comprar dólares en la bolsa, eso que da 130, 120 pesos por dólar, es como se generan esas cuestiones. O sea, son papeles que cotizan en dólares, emitidos en dólares, que cotizan en nuestro país o en otro país, actualmente en Nueva York, y por el cual las empresas han tomado deudas. Bueno, cuando la empresa radicada en el país completa su prospecto, su obligación negociable, hace el trámite ante la Comisión Nacional de Valores, le da ofertabilidad a ese papel, y los tomadores se convencen y ponen sus dólares para tomar esos papeles, es un ingreso para nuestro país de capitales de préstamo. Cuando las empresas pagan los conceptos de capital y interés que están previstos en el papel, es una salida de divisas, porque obviamente la empresa tiene que conseguir las divisas para poder girarlas o para poder pagar. También puede ser que
sea el gobierno quien tome la deuda. No quiero extenderme mucho porque, como ustedes saben, el gobierno lo vamos a ver más adelante, pero dentro de los capitales de préstamo, y sobre todo en la última parte, en el último quinquenio, en los últimos 4 años, hubo mucha toma de préstamos de parte del gobierno nacional, a los efectos de cubrir, bueno, determinado tipo de necesidades financieras. Cuando el gobierno toma esos capitales, es un ingreso de divisas, bajo el concepto capital de préstamo. Cuando el gobierno paga, es una salida de divisas. Y el stock de deuda impaga, el stock de préstamos tomados impagos, es lo que se conoce habitualmente como deuda externa. Eso es lo que discuten si está en el 40% del PBI, el 80% del PBI. Siempre el PBI es la medida de tamaño que nos da cercanía para poder dimensionar el problema que estamos analizando. Bien, entonces capitales de riesgo y capitales de préstamo. Todas estas transacciones o estos cuatro tipos de transacciones que venimos enumerando van a registrarse, se van a registrar en un sistema contable que se llama balanza de pagos. Como lo dice la diapositiva, la balanza de pagos es un registro contable que arroja un indicador macroeconómico de la situación del país de una manera general. Bien, ¿qué es en definitiva este registro contable? Y es la resultante de todos los ingresos y salidas del país por concepto de divisas que están fundamentados o relacionados con algún tipo de transacción que vimos en esos cuatro tipos de la diapositiva anterior. Se dice que es un indicador macroeconómico porque, de acuerdo a cómo venga la balanza de pagos, estamos viendo, en definitiva, qué es lo que está pasando con las divisas del país, y eso es muy importante para la evaluación del rumbo económico que va tomando, o el sentido económico que va tomando nuestro país o nuestra economía. ¿Mm? Por ejemplo, si un país está perdiendo muchas divisas, eso tiene un tipo de problema, tiene una serie de restricciones. Si un país está ingresando muchas divisas, tiene otro tipo de cuestiones que analizar. ¿Mm? Entonces, la balanza de pago es lo que permite conocer todos los ingresos que recibe un país procedente del resto del mundo y los pagos que realiza al resto del mundo, debido a las exportaciones e importaciones de bienes, servicios, capital o transferencias en un periodo de tiempo. ¿Eh? Eso, bienes, servicios, capital o transferencias, son los tipos de transacciones que vimos en la diapositiva anterior. Bien, vamos ahí, ¿cuáles son los componentes de la balanza de pago? Aquí van a encontrar distintos, de acuerdo a quién sea el autor que consideren, van a encontrar distintos, no componentes, pero sí distintas formas de agrupar los componentes. Yo aquí tomo de Samuelson la balanza de cuenta corriente. Es la balanza para Samuelson más importante. No olviden que Samuelson está pensando y armando su libro a partir de la economía norteamericana, en donde el sector externo tiene un tamaño relativo y menos importante que en nuestra economía. Además, ellos operan, su balanza de pago es en la moneda de curso legal en su economía. Nuestra balanza de pago, si bien tiene una expresión en pesos, es muy importante desde el punto de vista de las divisas que hay detrás o que se justifican detrás. Bien, entonces Samuelson nos dice que tiene 4 componentes: la balanza de cuenta corriente, que tiene, podemos decir, todas las transacciones por servicios, rentas, transferencias, etcétera, y dentro de la balanza de cuenta corriente se encuentra la subcuenta balanza comercial. Nosotros lo podemos marcar acá. La balanza comercial, que es puntualmente la balanza entre exportaciones e importaciones de bienes. Cuando hablamos de balanza comercial, hablamos de bienes. Cuando hablamos de cuenta corriente, hablamos de bienes y todo el resto, llamémosle que no es capital. Bien. Otro componente es la cuenta capital, que es el movimiento de capitales,
un poco lo describimos, con ayudas que llegan del extranjero o compra de bienes que hacemos en el extranjero. Samuelson incorpora una cuenta o balanza financiera. Nosotros a veces la incorporamos y a veces no, a veces está dentro de la cuenta capital, que tiene que ver con los préstamos que pide un país al extranjero o las inversiones y depósitos que recibe o otorga el país. Y por último, un componente que se llama cuenta de errores y omisiones, cuenta de errores y omisiones, que generalmente tiene un saldo muy pequeño, pero es la cuenta, porque esto, obviamente ustedes se darán cuenta que es imposible registrar como un balance de contabilidad uno todas las transacciones que se llevan adelante en el país, por todos los precios que se otorgan, por lo cual siempre hay alguna diferencia en las operaciones y la cuenta o errores y omisiones es la que permite, dicho sea repetitivo, balancear la balanza, digamos, pero no tiene significación en el resultado final. Bien. Entonces la balanza de pago puede tener o puede arrojar, yo diría, he anotado dos, pero básicamente tres. El equilibrio es cero y podemos entenderlo como que los ingresos son iguales a los egresos, que es el caso menos probable. Habitualmente no da cero una balanza, es una casualidad, cero o cercano a cero. Pero luego tiene dos sentidos. Se habla de superávit de balanza de pagos, cuando el saldo de la balanza total, de todas las que queremos armar, es el ingreso de divisas supera a la salida de divisas, por todo concepto, y se habla de déficit de balanza de pagos en el caso inverso, es decir, cuando las salidas de divisas superan a los ingresos de divisas. Es muy importante considerar, muy importante eh, entender que el resultado final de la balanza de pagos va a afectar el stock de divisas que el país tiene como reservas para sus transacciones. Aquí es importante diferenciar un flujo y un stock. El stock de divisas es la cantidad de manzanas que tiene. Supónganse que empezó el año, el 1 de enero tiene 100 manzanas. Bueno, luego de un año, al 31 de diciembre de ese mismo año, usted llega a la cuenta que exportó 10 manzanas, pero importó 30 manzanas. Entonces, el saldo final de la balanza es un déficit de 20 manzanas. Entonces, si tenía 100 manzanas al inicio, al final del año tiene 80 manzanas. O sea, si las manzanas las reemplazamos por divisas, estamos haciendo esto. Cuando hay un déficit, lo que en realidad termina en la balanza de pagos, por supuesto, no en una balanza intermedia de las que vimos. Cuando hay un déficit en la balanza de pagos, lo que termina afectándose en última instancia es el stock de reservas internacionales. Y cuando hay un superávit en la balanza de pagos, termina aumentando el stock de reservas internacionales. Es decir, el déficit disminuye, el superávit aumenta el stock de reservas. Vamos a ver que el stock de reservas es un dato importante a tener en cuenta porque obviamente está relacionado no solamente con las posibilidades de importar o intervenir en el comercio internacional, sino en nuestro país en particular, el stock de divisas tiene, sobre todo por una forma de entender la economía que tenemos los argentinos, una importancia crucial porque existe en nuestro país una gran cantidad de personas que consideran a la divisa un activo importante a tener en sus carteras a los efectos de proteger sus ahorros. Bien. Aquí, a ver si llegamos a mirar, yo pongo la balanza de pagos de Argentina en 2016. A ver si lo pueden ver. Ahí van a tener 2015, 2016 y la comparación. Vamos a situarnos aquí. Acá tienen la cuenta corriente, acá tienen la cuenta capital y el saldo, que llamamos financiamiento externo neto, es de sumar algebraicamente 1 más 2. Ahí hay algunas cuestiones, estos son información del INDEC hasta 2016.
tercer trimestre, creo que trimestre acumulado contra acumulado, de año contra año, y ven la variación. Es decir, nosotros vemos que en 2015 la cuenta corriente fue deficitaria por 4.231 millones de dólares, de los cuales el valor más importante, eso es una salida de divisas, el valor más importante fue explicado por los 892 millones de dólares que salieron en el año 2015 en concepto de intereses y utilidades. Intereses son pagos de deudas y utilidades y dividendos son remisiones de empresas que operan en el país a sus casas matrices, radicadas fuera del país de divisas. Eso significó entonces, en los 2 años, los ingresos o egresos de capital son muy pocos, ustedes lo pueden ver ahí, eh, son despreciables, y entonces prácticamente podemos decir que el total de salidas de divisas del año 2015 del país fue fundamentalmente por la cuenta corriente, que no hubo ingresos de capital o egresos de capital, ya no se pagaron deudas, ni tampoco un importante concepto de deudas, o fue compensado por el ingreso de capitales. Y que esa salida de divisas de 4.193 millones de dólares estuvo fundamentalmente explicada por las rentas de la inversión, que son intereses y utilidades girados al exterior, por 2.892 millones. Luego, la balanza, digamos, de servicios, que fue por 1.230 millones, se importó por mucho más de lo que se exportó. Recuerdan que servicios pensábamos en términos de fletes, turismo, etcétera. Probablemente lo considero como importaciones de turismo expulsivo, y que en mercancías prácticamente la balanza estuvo equilibrada. Es decir, vemos un año 2015 en el cual salió un importante monto de divisas que fue explicado por la cuenta corriente y más precisamente en primera instancia por la remisión de intereses y utilidades y dividendos al exterior, rentas de la inversión, y en una segunda instancia por la balanza de servicios. Prácticamente entre esos dos conceptos, la balanza de servicios y las rentas de la inversión explican el total de divisas que salieron del país en el 2015. Bien, vamos a ver qué pasó en el 2016. En 2016 cae fuertemente la salida de divisas, aunque sigue siendo negativa. Se sigue manteniendo prácticamente nulo el tema de la cuenta capital, es decir, no importa los efectos del operatorio de divisas del año 2016, y las divisas, fundamentalmente, que son 2.907 millones de dólares la salida de divisas, tuvo un componente importante, un cambio importante en los componentes de la cuenta corriente. Si ustedes ven, la remisión de utilidades, esto que vemos aquí, y de intereses y pago de intereses se mantuvo prácticamente igual, año 2016 contra 2015. Se pagó lo mismo al exterior en concepto de intereses y utilidades. Pero la pérdida en la balanza de servicios, decíamos turismo, más fletes, más transporte, más pasajes, fue compensada por un incremento bastante importante de bienes, en la balanza de bienes, de 2.000 millones de dólares. Con lo que en definitiva se achica bastante el saldo de pérdida total de la balanza de divisas, más concretamente se achica en 1.200 y pico de millones, y que eso está originado en una mejor performance en las exportaciones, entre las exportaciones y las importaciones. Básicamente podrán notar que se congelaron las exportaciones, pero se cayeron las importaciones. Disminuyeron fuertemente las importaciones, 2.153 millones. Bien, pues nada más que ejemplificar a los efectos de visualizar
el movimiento entre 2 años, ya relativamente cercanos, pero pasados, de la balanza de pagos de nuestro país. Obviamente, el stock de reservas internacionales en los 2 años se vio afectado. En ambos años se vio afectado. Bien, aquí vamos a ver, se ve muy chiquito, yo espero que ustedes lo puedan ver, es para el año 2008, me parece, sí, 2008, y van a ver la cuenta capitales en rojo y en gris la cuenta corriente. Van a ver que en la mayoría de los países eh, vemos que ahí tenemos Argentina, Bolivia, están por Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, estoy leyendo en este sentido, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay. Ustedes saben que esto sería América Latina, tenemos tres países, y se notan claramente ahí, que son Argentina, Brasil y México, y particularmente lo que tenemos que ver, en este caso en particular que tomé, pero es para que ustedes puedan visualizar esto, es que el resultado de cuenta corriente en los países tiene como un espejo en la cuenta capital. ¿eh? Y que particularmente Brasil y México en ese año tuvieron resultados negativos en la cuenta corriente. Cuando decimos que tuvieron resultados negativos en la cuenta corriente en gris, estamos diciendo que perdieron divisas por la operatoria de bienes, por la operatoria de servicios y por la remisión de utilidades y dividendos e intereses. Entonces, es decir, tuvieron salidas netas en todo lo que es la operatoria económica, pero que compensaron o tendieron a compensar esas salidas con préstamos, ingresos de capital. Esto en el caso de Brasil, esto en el caso de México. ¿Sí? Podemos decir entonces, en ese año, como ejemplo, y esto sirve para análisis de otros años o de lo que ustedes consideren, que los tres países más importantes de América Latina tuvieron en el año 2008, de los tres países, dos pérdidas de divisas en concepto de cuenta corriente compensadas por ingresos de capital, préstamos. Básicamente son préstamos. No tenemos la discriminación, pero mayoritariamente me inclino a pensar en que son capitales de préstamo y no capitales de riesgo. Y, paradójicamente, el caso de Argentina, que vemos primero, está absolutamente al revés en el año 2008. Tuvo ingresos de divisas en el año 2008 en la cuenta corriente y tuvo salidas de capital. Probablemente sea el año en el cual se pagó, se desendeudó al país o se pagó deuda externa. Cuando uno paga deuda externa significa una salida de capital. Es decir, mientras los otros, y yo diría la mayoría de Latinoamérica, estaba perdiendo con la operatoria comercial y compensaba con préstamos, Argentina tenía una conducta totalmente inversa, bueno, salvo el segundo que es, no alcanzo a ver, que es Bolivia. Bolivia, ustedes ven el segundo, ahora lo vemos. Bueno, Argentina tuvo una conducta absolutamente inversa a todos, menos a Bolivia. Argentina tenía ingresos netos de divisas por la operatoria económica y tenía salidas de capital, por lo cual se entendía que estaba pagando su deuda. Voy a dejar para el último un caso que está ahí, que es Bolivia, es eso que marco, es Bolivia, que tiene ingresos de divisas por la operatoria corriente, llamémosle bienes, servicios, dividendos e intereses, y también tiene un pequeño ingreso de capital. Ustedes ven que suma al resultado. Por lo tanto, ese año Bolivia ha tenido un ingreso importante de divisas en su economía. Bien, vamos a avanzar una diapositiva más y vamos a hablar un poco del sistema monetario internacional. ¿Qué es el sistema monetario internacional? O sea, nosotros para que exista el comercio internacional tenemos que tener un sistema, un conjunto de instituciones, un conjunto de normas, regulaciones, autoridades que facilitan el intercambio de bienes y de divisas, los pagos compensatorios, un sistema de pagos, es decir, tiene que
haber una suerte de referí, ¿verdad? El sistema monetario internacional es el conjunto de instituciones, acuerdos y normas que rigen las transacciones comerciales y financieras entre los distintos países. Se determina la forma en que se fijan los tipos de cambio y la forma en que los gobiernos pueden afectar los regímenes cambiarios. ¿Eh? Esto es muy importante, hay reglas, acuerdos, por los cuales el sistema, en acuerdo de todos los países, establecen las reglas de juego, por decirlo de alguna manera, que garantiza el funcionamiento del sistema económico internacional. El sistema monetario es la contracara, el respaldo del sistema económico, digamos, el que compensa las operaciones. Robert Solomon nos dice que como los semáforos en una ciudad, el sistema monetario internacional se da por sentado en forma automática hasta que comienza a descomponerse y afectar la vida de la gente. Un sistema monetario que funciona bien facilitará el comercio y la inversión internacional y suavizará la adaptación al cambio. Un sistema monetario que funciona mal no solo puede desalentar el desarrollo del comercio y de la inversión entre países, sino sujetar a sus economías a choques, perturbaciones cuando se retrasan los ajustes que son necesarios. Bueno, es un texto que nos indica a pensar la importancia que un sistema externo puede tener en nuestra organización económica interna. Desde ya que nos vamos aproximando a pensar, a concluir que al abrir nuestra economía al exterior, sometemos nuestra economía a lo que se llaman shocks externos y que debemos tener algún tipo de previsión cuando incursionamos en el comercio y en el, digamos, en el intercambio con otros países.